sistemas híbridos. Entonces, el día de hoy, bueno, pues vamos a resolver algunos ejercicios más. Vamos a dejar planteado por ahí alguno para que ustedes lo puedan poner en práctica y puedan ir aplicando, ¿no?, todo lo que hemos visto hasta ese punto. Decíamos que la ventaja del sistema híbrido es que, digamos, en la parte en que trabajamos en el sentido de realizar el modelado matemático de un sistema híbrido, bueno, estamos atacando la parte eléctrica, la parte mecánica, todo lo que vimos, ¿no? El circuito RLC, un operacional, el servomotor, generador, trenes de engranes y demás, ¿no? Entonces, pues básicamente si podemos resolver un sistema híbrido, pues prácticamente podemos resolver cualquier sistema por separado, ¿no? Porque al final de cuentas, pues es lo mismo, ¿no? Es aplicar a cada uno de los elementos o cada uno de los componentes del sistema, cada etapa, y al final poderlo integrar para poder generar lo que es la respuesta o el modelo final de lo que es nuestro sistema, en este caso un sistema híbrido. El día de hoy vamos a comenzar con este ejercicio que está ahí. Si observamos, bueno, pues es un circuito en el cual se compone de elementos al inicio o de entrada, que tenemos resistencias, tenemos capacitores, por lo tanto hablamos de un sistema RLC. Después de ahí, bueno, pues vemos que hay varias etapas que incluyen operacionales. Entonces recuerden que hay varias etapas con operacionales que debemos de analizar. Algunas pues, no sería necesario analizarlas, puesto que ya conocemos lo que son sus respuestas, ¿no?, o su ecuación característica, planteándolo de esa manera. Y finalmente viene lo que es la parte del motor, ¿no?, del servomotor, en el cual pues, tenemos una parte que es la armadura, digamos lo que es la parte de la resistencia, una bobina, un voltaje inducido y demás, ¿no? Y que además, bueno, pues ahí tenemos lo que es la parte de lo que simula la carga, ¿no? En el cual pues tendríamos como salida un par y un desplazamiento angular. Entonces, podemos plantear que hay diferentes opciones en las cuales pudiéramos analizarlo. Recuerden que lo más conveniente siempre va a ser que podamos dividir en secciones lo que es nuestro sistema híbrido, como lo vimos en la clase anterior. Básicamente tenemos ese sistema. Entonces, nosotros podemos plantear que esta parte de aquí, pues podemos dividirla como un bloque. En la siguiente parte, bueno, pues podemos observar que aquí hay un seguidor de voltaje. Recuerden que platicábamos y decíamos que cuando se encuentra un seguidor de voltaje, bueno, pues lo ideal es que pues, no se analice, ¿no? O sea, no es necesario analizarlo. Porque recuerden que la función del seguidor de voltaje prácticamente es nada más acoplar lo que son las impedancias, ¿no? Para que la señal de entrada, pues prácticamente sea la misma que tenemos a la señal de salida, es decir, que no haya pérdidas, puesto que vamos a pasar de un sistema que es RLC a un sistema con operacionales. Entonces quiere decir que lo que salga de este punto y lo que salga de este punto puede haber impedancias diferentes. Entonces puede ser que la impedancia de salida de uno esté por aquí y la impedancia de salida del otro esté por acá. Entonces quiere decir que al haber esa diferencia, para poder transmitir o llegar enviar la señal desde un punto a otro, puede ser que las pérdidas en ese caso pues sean muy altas. Entonces el seguidor de voltaje pues, prácticamente lo que hace es una especie de igualación de impedancias, ¿no? Es decir, que la impedancia de un extremo y la impedancia del otro pues se lleguen a un nivel prácticamente igual para que la señal pueda pasar sin ningún inconveniente, ¿no? Sin que haya alguna pérdida. Además, pues es como si planteáramos que el seguidor de voltaje es como un remolque, ¿no?, que está jalando la señal para llevarla al otro extremo. Entonces, en realidad, pues, quiere decir que esta parte que está aquí pudiéramos analizarla o no pudiéramos analizar. Realmente, pues, no afectaría, ¿no? Entonces, diríamos que esta pudiera ser la otra etapa. Después de ahí tendríamos, déjenme borrarle aquí para que quede mejor. Y hasta aquí. Y finalmente, bueno, en la parte de los operacionales tenemos la última etapa que está aquí, conformada por lo operacional y conformada por varios elementos. Esos elementos, si vemos, pues no tienen ninguna configuración de las que ya analizamos previamente. Entonces vamos a ver cómo lo podemos analizar. Y tenemos también lo que decíamos que es la parte que corresponde a lo que es mi servomotor, motor CD. Entonces prácticamente lo que tenemos ahí son 1, 2, 3 y 4 etapas.
Esas 4 etapas las podemos analizar, recuerden, por separado, y al final la ecuación de cada uno de ellos pues, nos va a permitir hacer una relación al ir sustituyendo cada una de ellas en la ecuación que estemos trabajando. ¿Qué es lo que tenemos que plantear primero? Bueno, pues decir, yo voy a tener una función de transferencia, una relación matemática que me exprese el comportamiento del sistema. Bueno, pero en el sistema, ¿qué es lo que queremos medir? Bueno, pues por ejemplo, supongamos que igual en el caso anterior, queremos conocer cómo se va a comportar ese desplazamiento, ¿no? Lo que sería el desplazamiento angular con respecto del voltaje de entrada, que en este caso pues, sería un voltaje, dice que es, o que se denomina VCC, voltaje de alimentación. Entonces, lo que yo quiero tener es un sistema o una ecuación matemática que me permita o que me describa saber cómo se va a comportar el desplazamiento angular con respecto del voltaje de entrada. Entonces, quiere decir que vamos a tener un sistema en el cual mi entrada pues, va a ser el voltaje de alimentación o voltaje de entrada y la salida es mi variable que es el desplazamiento. Y todo lo que tenga aquí pues, es el modelo matemático que incluye a todos estos elementos que conforman mi sistema híbrido. ¿Sale? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues por principio de cuentas tenemos que analizar cuál es la primera etapa. Y sabemos que la primera etapa que estábamos manejando, pues es este sistema, ¿no? Ahora, cuando analizamos un sistema tenemos que plantear cuál es la entrada. Sabemos que la entrada al sistema, pues es esto. Que la salida, pues se va a ver reflejada aquí. Pues podemos decir que este es un voltaje A, un voltaje en A. Y ese voltaje en A, bueno, pues ¿qué nos va a permitir? Bueno, nos va a tener una salida que se va a convertir en la entrada de la siguiente etapa. Bueno, pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues primero, esto manejarlo en el dominio de la frecuencia. R1, R2, R3 pues van a hacer lo mismo. Quien va a cambiar nada más es el valor del capacitor, que sería 1 entre SC. Y entonces tendríamos una salida que sería voltaje en A de S. Ahora, dice que el voltaje es el que estamos viendo en este punto, pero estamos de acuerdo en que este punto es el mismo que este punto y a su vez es el mismo que este punto. Quiere decir que entonces es como si ese punto en realidad estuviera conformado por todos estos elementos, ¿no? Esto fuera conectado a la Tierra y aquí tuviéramos R2, R3 y 1 entre SC1. ¿Sí? Entonces aquí diríamos, bueno, yo tengo parámetro, aquí tendría, por ejemplo, mi resistencia, acá tendría VCC y aquí tendríamos R1. Pues aquí tendríamos lo que es el voltaje VA de S. Entonces, por principio de cuentas, tenemos que analizar cómo se encuentra interconectado lo que es el circuito. Lo que nos dice es que estamos viendo el voltaje que hay en este punto, pero ese punto es el mismo que hay aquí y es el mismo que hay aquí, es decir, todo este punto sabemos que es el mismo. Entonces, diríamos que ese voltaje que estamos viendo es el voltaje que hay en la impedancia equivalente de todo esto. Porque si medimos aquí, no estamos viendo solo el capacitor, sino estaríamos viendo R3 y también el R2, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer esta operación. Tenemos que reducir el circuito. Si hacemos la reducción, sabemos que R2 está en paralelo con R3 y que lo que nos quede va a estar en paralelo ¿con quién? Va a estar en paralelo con el capacitor, que es ese entre 1 entre ese C1. ¿Sí? Entonces, es lo que tenemos que estar planteando ahí. Es decir, primero tenemos que reducir el circuito. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, sabemos que cuando tenemos dos resistencias, pues el paralelo pues, es la multiplicación entre la suma de ellas. De igual manera, entonces quiere decir que esto es el equivalente de esto y que esto ahora está en paralelo con el capacitor. Entonces, de igual manera, tenemos que multiplicar y dividir. Entonces, tendríamos que es R2 por R3 entre R2 más R3 por 1 entre SC1. Y todo eso entre R2, R3, R2 más R3 más 1 entre SC1, puesto que es el paralelo de estos dos, la multiplicación entre la suma. Entonces, bueno, pues ¿qué nos va a quedar? Tenemos que en la parte de arriba pues nos va a quedar R2, R3 entre SC1 que multiplica R2 más R3, ¿no? Lo planteamos de esa manera.
En la parte de abajo, pues vamos a sacar lo que es el mínimo común divisor. El mínimo común divisor, pues sabemos que es R2 más R3 por SC1, ¿sí? Que es el común denominador de los dos, ¿no? El denominador de este y este otro es el otro denominador. Dividimos todo esto entre esto y nos queda SC1 multiplicado por lo que está arriba. Y lo que está arriba pues, es R2 y R3. Más, ahora, dividimos todo esto entre este término y nos queda, ¿quién? Nos queda R2 más R3 multiplicado por 1. Entonces nos queda ese término. Sabemos que este término y ese término son iguales, ¿no? Están invertidos, pero son iguales. Entonces, este y este, pues lo vamos a eliminar. ¿Qué nos queda entonces? Nos queda un término que es R2 por R3 entre SC1, R2, R3, más R2 y más R3. Entonces, esto que está aquí es la impedancia equivalente de estos tres. Nos quiere decir que ahora lo que vamos a tener entonces por resultado es un circuito en el cual tenemos BCC, tenemos el valor de R1 y aquí tenemos, vamos a llamarle que esto es nuestra impedancia equivalente. Entonces tenemos aquí lo que es la impedancia equivalente. Y aquí es donde vamos a medir lo que es el voltaje VA/DS. ¿Sí? Entonces, es lo que tenemos que hacer ahí. ¿Cómo lo vamos a hacer ahora para calcular cuánto es ese voltaje? Pues, ¿qué es lo más sencillo? Calcular que el voltaje ADS es el voltaje que hay en este. Entonces, estos dos conforman lo que es un divisor. Nos decimos, bueno, el voltaje de ADS es igual a la impedancia equivalente, que es la impedancia donde yo la quiero encontrar, entre la suma de ellas, que sería entonces R1 más la impedancia equivalente. Y todo multiplicado por mi voltaje de entrada. ¿Qué faltaría ahí? Pues faltaría sustituir lo que es este término en la Z equivalente y en esta otra Z equivalente, ¿sí? Para poder llegar a la solución ya con todos los términos. Entonces, es el siguiente paso que vamos a hacer, ¿sí? Pero hasta ahí lo que hicimos básicamente es decir, bueno, si yo mido aquí, ojo, un error muy grande sería decir que yo quiero medir el voltaje VA y que es el voltaje en el capacitor. Entonces, que a la hora de hacer eso, pues yo dijera, bueno, pues es que este está conectado a un punto que es diferente de los de abajo, ¿no? Realmente sabemos que este punto, entre este y este no hay nada, entre este y este no hay nada, y entre este punto y este punto no hay nada. Entonces, digamos, todo este punto es el mismo. Y consideraciones como esas, aunque representen algo muy, muy sencillo, que aparenten algo muy fácil, por regularlo, cuando hacemos un ejercicio como el examen, son detalles que nos pueden afectar completamente al resultado. Entonces, para que siempre lo que tenemos que hacer es plantear recuerden, cualquier problema, sea de mecánica, de hidráulica, de electrónica o de cualquier otro, es siempre hacer el planteamiento, analizar bien el circuito, cómo está conectado, qué componentes afectan, qué componentes no afectan. Si existe algún elemento que yo pueda incluir, bueno, ¿qué pasa, no? Pero realmente si hace una función en la cual no realiza ninguna función, pues también decir, bueno, ¿qué pasa, no? Entonces, ¿qué puedo eliminar? ¿Qué puedo quitar para hacerlo más simple? Pero es importante que hagamos un análisis previo a lo que es el planteamiento de mi problema. En este caso, por eso les comentaba, ¿no? Es importante que veamos primero cómo está conectado el circuito. ¿Sí? Que aparentemente diríamos, no, pues ese capacitor está aparte, pues realmente no está aparte. ¿Por qué? Pues es como si este estuviera conectado aquí, ¿no? Probablemente sería lo mismo, como lo tenemos acá. Entonces, bueno, hacer algunas consideraciones, decir, bueno, ¿qué hay entre ellos? Nada, entonces quiere decir que todos esos están conectados al mismo punto. ¿Sí? Entonces, hay cuestiones como esas que son sumamente importantes, ¿no? Bueno, hasta ahí, ¿alguna duda? Antes de continuar, lo que vamos a seguir ahorita es, entonces vamos a sustituir el valor de Z equivalente para poder llegar a una expresión en la cual ya nos queda la expresión matemática correspondiente a este circuito, en este caso RC. ¿Sí? Bueno, hasta ahí, en esta parte, ¿alguna duda o podemos continuar? Ayer el último lo que hizo fue un divisor de voltaje, ¿verdad, profe? Sí, Héctor, exactamente. Lo que hicimos es que cuando ya simplificamos, pues tenemos nuestra Z equivalente.
que prácticamente es el equivalente de R2, R3 y del capacitor. Entonces, esa Z equivalente pues nos quedó en serie con la resistencia. Y aquí tenemos lo que es el voltaje de entrada. Entonces nos queremos calcular en este punto el voltaje. ¿Qué es el voltaje que hay en la impedancia equivalente? ¿Cómo lo calculo? Recuerden, lo más sencillo es un divisor de voltaje. Nos quitamos de cualquier otro problema y yo sé que el voltaje que hay en esa resistencia equivalente pues es igual a la impedancia equivalente, donde yo lo quiero medir, entre la suma de las impedancias y multiplicado por el voltaje de entrada. Entonces, básicamente, pues es lo más sencillo, ¿no? Hacer lo que es el divisor. ¿Sí? Muy bien, Fran, Tania, Julián. Ok. Sí, realmente es sencillo, ¿no? Pues ahorita lo que vamos a hacer es nada más terminar esa parte. Igual si quieren tomarle captura de pantalla, recuerden que lo que viene en rojo, igual subo la presentación, pero por lo que está en rojo no vendría como parte de la solución. Entonces, si quieren tomar una captura para ir viendo cuáles son los pasos, ¿no? Y ya igual ahorita le voy a borrar aquí y continuamos ya para terminar y dejar ya bien planteado al final esta parte de acá. ¿Sí? ¿Qué pasó, Brian? No sé si podría ir un poco más lento, es que la verdad no se alcanza a seguir el ritmo. O sea, si intentas, por ejemplo, apuntar a cómo va, se te pasan las operaciones, después le pierdes el cuento y ya no le... Bueno, sinceramente me llega a pasar así que después ya no lo entiendo. Ok, Jaso. Sí, igual vamos a ir paso a paso, ¿no? Pues por eso, digamos, ahorita fue nada más esta parte, ¿no? O sea, realmente la parte que aquí, voy a poner una flechita para que se vea mejor. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que hicimos fue, miren, primero el planteamiento, ¿no? Que decíamos es analizar el circuito, cómo está conectado. Y decir, bueno, si yo quiero conectar o medir este voltaje VA, diríamos, pues es el voltaje en el capacitor, pero realmente analizando el circuito veríamos que todo esto está conectado al mismo punto. Entonces, el voltaje en A realmente no es solamente el voltaje que se presenta en el capacitor, sino sería el voltaje que ve todo este equivalente, es decir, R2, R3 y lo que es mi capacitor. Entonces, recuerden que ahí lo que tenemos que hacer entonces es obtener una impedancia equivalente. Entonces decimos, ¿cómo obtenemos? Bueno, R2 y R3 yo sé que están en paralelo, ¿ok? Y que lo que nos quede de estos dos está en paralelo con el capacitor. Y recuerden que la impedancia del capacitor es 1 entre SC1. Entonces, si hacemos el paralelo de R2 y de R3, llegamos a este resultado, ¿no? Que sería R2 por R3 entre R2 más R3. Esto ya es el paralelo de estos dos. Lo que nos dio es esto, pero sabemos que ahora esto está en paralelo con el capacitor. Entonces, vamos a realizar lo mismo. ¿Qué es lo que realizamos? Bueno, pues decimos que estos dos elementos están en paralelo, entonces la multiplicación de ellos entre la suma también. O sea, este término por este término de arriba y ese término más este término en la parte de abajo. De ahí, ¿qué es lo que sigue? Vamos a realizar la operación. Multiplicamos este término por este y esto que está acá por lo que tenemos acá. De modo que en la parte de arriba pues nos queda R2 por R3 por 1, que es lo que tenemos aquí. En la parte de abajo nos quedaría que es SC1 multiplicado por ¿qué? Por R2 más R3. Entonces tenemos este resultado. En la parte de abajo nos dice que es la suma de todo esto más todo esto. Entonces, nuevamente, recuerden, hay que buscar el mínimo común divisor. En este caso, el mínimo común divisor es este término que es R2 más R3 multiplicado por SC1, que es lo que tenemos en la parte de abajo. Este es el mínimo común divisor. Entonces decimos que es todo esto que es R2 más R3 por SC1, lo dividimos entre este término. Entonces, al dividirlo, ¿qué es lo que nos queda? Pues nos queda SC1 multiplicado por ¿quién? Por lo que está arriba. Es R2 más R3. Entonces, es el término que nos queda. SC1 por R2 más R3. Más, ahora, otra vez todo ese término, que es el mínimo común divisor, lo dividimos entre SC1. SC1 y SC1 se eliminan y nos queda R2 más R3. Y eso lo multiplicamos por lo que está arriba, que es 1. Entonces, tenemos este resultado que está aquí, ¿no? Ahora, de ahí sabemos
que estos términos y estos términos pues son iguales, entonces podemos eliminarlos. Y llegamos a este resultado. Bueno, este resultado que está aquí representa la impedancia equivalente de los tres elementos que tenemos acá. ¿Sí? De los tres elementos. Entonces, nos queda un circuito que tiene esta forma, donde tenemos el voltaje de salida, esta impedancia equivalente, que es la equivalente de estos tres, y que está en serie con la resistencia R1. Bueno, una vez que ya llegamos a eso, queremos calcular cuál es el voltaje VADS. Y sabemos que entonces, como comentamos, el voltaje VADS es el que se mide entre este punto y la Tierra. ¿Cómo lo calculamos? Pues como está en serie con R1, pues aplicamos lo que es nuestro divisor. Entonces, decimos que el voltaje en ADS es igual a ¿quién? A la impedancia equivalente, donde yo lo quiero medir, entre la suma de estos dos, R1 más la Z equivalente, y multiplicado por ¿quién? Por el voltaje de entrada. Entonces, esta función, pues digamos, ya representa hasta este punto a qué es igual a DS. Pero, bueno, sabemos que Z equivalente, pues no es una variable, digamos, permitida. Pero sabemos que Z equivalente vale todo lo que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a sustituir nuestro valor de Z equivalente. Entonces, bueno, vamos a borrar aquí esto que ya no ocupamos. Esto que ya no ocupamos lo quitamos de aquí y decimos que esto lo voy a borrar también para que no se confunda y planteamos, bueno, el voltaje VADS dice que es igual a la Z equivalente que tenemos aquí, este de aquí. Pero sé que la Z equivalente es todo esto. Entonces, decimos que entonces es R2 por R3. Entre, que tengo abajo, nos queda S, C1, R2, R3, más R2 y más R3. Entre R1. Entonces sería R1 más la Z equivalente. Otra vez, mi Z equivalente es R2 por R3. Entre S, C1, R2, R3, más R2 y más R3. Y que todo eso está multiplicado por el voltaje de entrada, que ahora en nuestro caso es BCC de S, ¿no? Entonces, hasta ahí lo que hicimos fue nada más sustituir los valores de la Z equivalente. Ahora, en la parte de arriba observamos que ese término pues ya se queda fijo, ¿no? Ya no va a cambiar. Pero en la parte de abajo tenemos una suma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Pues realizar nada más lo que sería la parte de esa operación, ¿no? Entonces, tenemos ahí que la suma de esos términos, primero, la parte de arriba pues, va a pasar igual, ¿no? Entonces voy a hacer aquí espacio, vamos a hacer aquí el espacio para que vayamos a confundir y decimos, bueno, el voltaje VADS es igual. Decíamos, la parte de arriba pues queda igual, R2, R3, SC1, R2, R3 más R2 y más R3. Pero en la parte de abajo tenemos lo que es la suma de este término y de este término. Aquí es como si tuviéramos un 1 y hay que buscar el mínimo común divisor, o sea, el número que sea divisible entre todo esto y entre 1. Y ese término pues, sabemos que es todo el que está aquí abajo. Entonces diríamos que es S, C1, R2, R3, más R2 y más R3. Entonces, esto es lo que vamos a dividir, ¿no? Entonces, tomamos todo esto y lo dividimos entre 1. Pues todo esto entre 1 nos sigue dando todo esto. Pero este término que está aquí está multiplicado por lo que está arriba. Es decir, está multiplicado por R1. Entonces diríamos que R1 se multiplica por S, C1, R2, R3, más R2, más R3. Y luego dice que es más. Ahora todo esto lo vamos a dividir entre este término. Como son iguales, pues nos queda 1 como resultado. Y ese 1 lo multiplicamos por lo que está arriba. Y lo que está arriba pues es R2 por R3. Y todo eso está multiplicado por BCC de S. Ahora, de ahí podemos eliminar algunos términos, ¿no? Sabemos que esos términos pues son, por ejemplo, este que está aquí abajo, ¿sí? Que
que sería la parte del divisor, y la parte del divisor del término de abajo son términos iguales. Entonces quiere decir que este término que está aquí y ese término que está acá los podemos eliminar y simplificar lo que es nuestra expresión matemática. Como ya tenemos entonces nuestra expresión matemática, quiere decir que al reducir, diríamos que ahora sí, el voltaje VADS es igual a ¿qué? Pues a lo que nos quedó. Y lo que nos quedó dice que es R2 por R3 entre R1 que multiplica a S, C1, R2, R3 más R2 más R3 y todo más R2 por R3 y que eso está multiplicado por mi voltaje de entrada del sistema, que en este caso es VCC DS. Entonces, ahora sí, esto es mi voltaje que me representa el modelo matemático de este circuito RC, ¿sí? En donde estamos relacionando la entrada del sistema, que es VCC, con una salida que yo planteé que se llamaba VADS, que es una variable intermedia. Recuerden que cuando tenemos un sistema yo planteo variables intermedias para poder ir seccionando y realizando el análisis de cada uno de los bloques, de cada una de las etapas. ¿Sí? Ya que de lo contrario, bueno, pues tendríamos que hacer un análisis en el cual plantearemos nada más VCC y como salida el desplazamiento, lo cual pues hace un poquito más complejo, ¿no? Pero si lo seccionamos y vamos planteando diferentes variables de voltaje intermedias, estas nos sirven para separar cada uno de los bloques y tener lo que es una entrada y posteriormente tener lo que es una salida. Entonces, en ese caso, bueno, podemos llegar a ese resultado, ¿no? Mediante ese apoyo que tendremos en los voltajes planteados de manera intermedia. Entonces, básicamente este sería entonces nuestro primer resultado, ¿no? Nuestro primer voltaje intermedio, que en este caso es el voltaje en A. Bueno, y básicamente esa es la primera parte. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a continuación? Bueno, ver cuál era la siguiente etapa que nosotros teníamos. ¿Sí? Ahora, de este sistema nos planteamos que hay un voltaje de salida, que es el voltaje VA. Pero recuerden que cuando seccionamos ese voltaje, pues es la salida de uno, pero se convierte en la entrada de la siguiente etapa, del siguiente componente, ¿no? Del siguiente bloque. Entonces, obviamente, si vamos a analizar el siguiente bloque, tenemos que plantear primero que la entrada de ese sistema, de ese bloque, de ese elemento, digamos, tiene un voltaje de entrada o tiene una entrada que también puede ser corriente o algún otro, ¿no? Pero que esa entrada pues, es la misma salida que genera el bloque anterior. Entonces vamos a ver cómo se resuelve, ¿sí? Bueno, hasta ahí puedo cambiar la diapositiva para si quieren hacer una captura de pantalla o si alguien está tomando apunte, igual si ya terminó, me dicen. O si falta alguien, igual nos esperamos tantito, ¿no? Nada más me comentan. Muy bien, Julia. ¿Sí? Bueno, entonces si nadie le falta algo, nos pasamos al siguiente, ¿no? A la siguiente diapositiva. Bueno, el siguiente bloque es esto que teníamos aquí. Si recuerdan, yo les decía que utilizamos lo que es un seguidor de voltaje. Entonces, el seguidor de voltaje y este operacional pues, tienen funciones diferentes porque están trabajando con elementos diferentes también. Entonces diríamos, bueno, primero, yo tengo un voltaje de entrada. Yo sé que ese voltaje de entrada pues, es la salida del anterior. Entonces yo digo, pues este es mi voltaje VA. Este de aquí es mi voltaje B de ese. Ahora, sabemos que, como acabamos de comentar, este operacional en esta configuración es un seguidor de voltaje. Básicamente, lo que hace, como decíamos, es acoplar las impedancias, es decir, llevar las impedancias tanto de la salida como de la entrada, etapas diferentes, pues llevarlas a un nivel adecuado, ¿no? O sea, que más o menos estén en un mismo
nivel, ¿no? Es como un remolque, ¿no? Que está jalando así como que la señal para llevarla de un extremo al otro, ¿sale? Bueno, entonces decíamos que la función de este realmente no es amplificar, no es atenuar, nada, ¿no? Es nada más acoplar las impedancias, pero este pues, es un voltaje, entonces no, realmente no lo modifica. Quiere decir que entonces aquí tendríamos un voltaje igual, que sería el voltaje VADS. Entonces, recuerden, para analizar esto, bueno, ya vimos más o menos qué tipo de configuración es. Sabemos que esto es un amplificador no inversor. Pues podemos buscar cuál es la fórmula para el amplificador no inversor, pero pues de igual manera podemos analizarlo, ¿no? Sabemos que al final de cuentas lo que ocupamos es plantear nuestras corrientes que circulan dentro del operacional. Y bueno, tenemos que decir que yo tengo una I1 y que esa I1 es igual a la corriente 2. Recuerden que la corriente que fluye por aquí, al llegar a este punto, ve dos caminos. Uno que es hacia el operacional y otro que es a través de R5. Y decíamos que siempre se va a ir por donde hay menos oposición. Sabemos que la impedancia de entrada del operacional es un valor muy grande, se considera prácticamente infinito, pero en realidad pues, no es infinito, ¿no? Pero dice que es un valor muy grande, entonces esta resistencia, por muy grande que sea, pues siempre va a tener menor oposición que la que presenta el operacional para que entre a través de él. Entonces, planteamos que la corriente llega a este punto y se va por acá. Entonces decimos, bueno, si I1 es igual a I2. ¿Sí? Si recuerdan, en ese sentido. Bueno. La otra consideración que tenemos es que el voltaje en la terminal inversora es igual al voltaje en la terminal no inversora. Pero el voltaje en la terminal no inversora es ¿quién? Pues es el voltaje de entrada. Entonces, voltaje VADS. Con esas consideraciones, recuerden que planteábamos entonces, ¿a qué es igual I1? Bueno, recuerden que I1 es la corriente que parte del voltaje, en este caso el voltaje V, parte de este punto y llega hasta este punto, menos este punto. Digamos que este punto es el mismo. Entonces, decíamos que es el voltaje en la terminal inversora. Y cruzaba además una resistencia que es R4. La corriente número 2 sabemos que es la corriente que parte de este punto. Ese punto pues sabemos que es el voltaje en la terminal inversora. ¿Y que llega a dónde? Pues llega a tierra. Entonces decimos que es el voltaje que hay en la tierra. Y cruza además una resistencia que es R5. Entonces pues tenemos esa parte de ahí. Pero también tenemos nuestra consideración de acá. Entonces tenemos estas dos. Una es decir, I1 es igual a I2. Pero la otra es el voltaje en la terminal inversora y el voltaje en la terminal no inversora son iguales. Entonces quiere decir que estos dos valen ¿qué? El voltaje de entrada. Entonces diríamos, bueno, la corriente 1 es igual a la corriente 2. Entonces tengo que igualar esto con lo que tengo acá. Diríamos el voltaje en VDS menos el voltaje en la terminal inversora entre R4 es igual al voltaje en la terminal inversora menos el voltaje que hay en tierra entre la resistencia que cruza. Entonces estamos aplicando la primera consideración, pues ya la tenemos. Nos falta ahora aplicar la segunda, recuerden, es para decir que en este caso, bueno, los voltajes son iguales y por lo tanto este término y este término van a cambiar por su equivalencia. Entonces diríamos que el voltaje en VDS menos el voltaje en la terminal inversora, pero como es esta igualdad, decimos que es el voltaje VADS entre R4. ¿Eso es igual a quién? Sabemos que este es voltaje ADS. ¿Y el voltaje en tierra cuánto vale? Pues el voltaje en tierra vale 0. Entre lo que es R5. De ahí entonces, ¿qué es lo que ocupamos despejar? Entonces, la salida que tenemos. Pues quiere decir que vamos a despejar el valor del voltaje en B. O sea, vamos a dejar nuestra expresión en función de ese voltaje de salida. Entonces sabemos, primero, este está dividiendo todo esto. Va a pasar hacia el otro lado, pero multiplicando. Entonces diríamos que el voltaje en B DS menos el voltaje A DS es igual a ¿quién? Pues a R4 entre R5. ¿Por quién? Por el voltaje VA DS. Ahora, este que está aquí,
pues tengo que pasarlo hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque tengo que dejar una expresión que me diga a qué es igual el voltaje de salida. Entonces decimos el voltaje BDS es igual a R4 entre R5 por el voltaje BADS. Como está restando, va a pasar sumando. Y de ahí podemos factorizar a este voltaje en A. Entonces diríamos, el voltaje en BDS es igual a ¿qué? Bueno, pues a la relación que es R4 entre R5 más el término que acompaña que es 1, ¿no? Y multiplicados por BADS. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que para este bloque yo tengo una entrada que es el voltaje BADS. Ese voltaje se multiplica por una ganancia que es R4 entre R5 más 1 y genera como salida el voltaje BDS. Entonces, esta expresión que tenemos aquí es la función matemática que me describe el comportamiento de mi segundo bloque. Ese bloque conformado por el seguidor de voltaje y mi amplificador no inversor. ¿Okay? Recuerden que realmente no está afectando, ¿no? En cuanto al nivel de voltaje. Pero esto que tenemos aquí pues, es ya nuestra segunda ecuación, que se va a unir con esta primera, ¿no? Para poder ir relacionándonos. Recuerden que al final vamos a tener una expresión que involucre este voltaje de entrada y mi variable de salida, que es el desplazamiento. A ver, Efraín. Puede tener algunas ausencias. ¿Cuál es la duda? ¿Sí? Sí, profe. ¿Cómo planteó ahí en la ecuación cuando sustituyó el voltaje de salida del BS por el voltaje inversor? Cuando lo sustituyó aquí donde puso la flechita. Donde puse el voltaje inversor por el voltaje de entrada AS. A ver, me dices, aquí. Sí. Por esto que está aquí. O sea, te acuerdas que decíamos que en un operacional hay varias consideraciones. Una de ellas es que el voltaje, cuando tenemos un operacional, sabemos que tenemos una terminal que es una terminal inversora y tenemos una terminal no inversora. Recuerden que decíamos que en un operacional se plantea que el voltaje en la terminal inversora es igual al voltaje en la terminal no inversora. Normalmente, si aquí nosotros estamos diciendo que en la terminal no inversora, voy a poner aquí, en la terminal no inversora está llegando un voltaje BADS, decimos, entonces este voltaje BADS pues es el mismo que está viendo la terminal no inversora. Entonces, el voltaje en la terminal inversora es igual al voltaje en la terminal no inversora, pero el voltaje en la terminal inversora yo sé que es BADS. Entonces, yo deduzco que el voltaje que hay en este punto y el voltaje que hay en este punto pues es el mismo. Si aquí en este punto estamos viendo un voltaje de entrada que es voltaje en A, entonces este mismo voltaje es como si estuviera reflejado en esta otra. O sea, es como si lo que ve uno, ve el otro, ¿no? Entonces, por eso hacemos ese planteamiento. Entonces, si decimos que el voltaje en la terminal inversora es igual al voltaje en la terminal inversora, pero que uno de ellos ve este voltaje, entonces el otro, por consiguiente, va a ver el mismo voltaje. Entonces, hacemos ese cambio, esa sustitución, de decir, originalmente yo tenía que el voltaje en la terminal, el voltaje en BDS menos el voltaje en la terminal inversora entre R4 era igual a todo esto, ¿sí? Pero si me está diciendo que este voltaje ya lo conozco, ¿sí? Que está viendo lo mismo que ve el voltaje en la terminal no inversora y que es igual al voltaje en A, pues lo sustituyo. Es decir, pues yo sé que si tengo el voltaje en la terminal inversora, pues es igual al voltaje BADS, que es el voltaje de entrada. Entonces, por eso hacemos la sustitución. Sí, es como una igualdad, siempre va a ser como una consideración. Acuérdate que es como el caso de la corriente que planteamos ahorita. Si tenemos una corriente que llega a un punto en el cual tiene dos caminos, que uno es entrar a la operacional y la otra es irse por la resistencia,
como la impedancia de entrada del operacional es muy grande, pues siempre se va a ir por la resistencia. Entonces quiere decir que I1 pues realmente se convierte en I2. O sea, no hay una pérdida. Si tuviéramos, por ejemplo, un circuito en el cual tuviéramos algo así, ¿no? Y tuviéramos aquí, por ejemplo, una corriente de entrada y acá dijéramos, bueno, pues este es I1, este es I2. Bueno, si esta resistencia fuera como tal, no una conexión a un operacional, sino fuera una resistencia como tal, pudiéramos ir no, I1 es diferente de I2. ¿Por qué? Porque la corriente va a llegar hasta este punto y aquí en este punto se va a dividir en I2, pero tendría que haber una I3 porque se está dividiendo. Pero si aquí nosotros tenemos la conexión de un operacional, diríamos que entonces esta corriente llega hasta este punto. Hacia acá hay una impedancia muy grande, entonces pues se va por lo más fácil, ¿no? O sea, por donde hay menos oposición. Entonces realmente I1 se convirtió en I2. Hoy lo que vale I1 pues, sigue valiendo I2. Entonces esa es la otra, decimos, la otra consideración que tenemos ahí, ¿no? De la parte de lo que son, esa es la parte de lo que son los operacionales. ¿Ok? Pues nada. Entonces, fíjense, ya tenemos hasta aquí nuestra segunda ecuación, que es la parte del segundo bloque. Viene una tercera parte, dice... A ver, dice que donde planteo esta parte de acá. Muy sencillo. Mira. Esto decimos que es I2, el valor de I2. Entonces decimos I1 es igual a I2. Y decimos que I2 es el voltaje en la terminal inversora. Entonces, nuevamente, bueno, primero, decimos que es el voltaje en la terminal inversora menos el voltaje en tierra. Cuando nos referimos a un voltaje en tierra, decimos que yo estoy midiendo un voltaje que hay entre este punto y ¿quién? Pues la referencia a tierra. Pues, entre este punto y este punto, pues no hay nada. Entonces decimos, pues aquí no hay nada, por lo tanto, pues yo digo que eso vale 0 volts. Entonces yo sé que el voltaje en tierra vale 0 volts. Pero este que está aquí, que es el voltaje en la terminal inversora, yo ya sé que vale por la igualdad el voltaje de entrada. Entonces, en lugar de poner mi voltaje en la terminal inversora, pongo lo que es el voltaje de entrada, que es el voltaje ADS. Y este, pues, sabe que es el voltaje en tierra. Y el voltaje en tierra, pues yo sé que vale 0. Entonces, pues nada más me queda este término que está aquí. Este, pues ya sé que vale 0, por lo tanto, es como si pusiera aquí menos 0. Menos 0 volts, por lo tanto, pues es como si no existiera. Entonces, es lo que estamos así, digamos, eliminando en el sentido, digo, porque, bueno, el voltaje en la Tierra pues siempre va a ser 0. Entonces, lo eliminamos y únicamente conocemos el voltaje en la terminal inversora, que por la igualdad que te acabamos de comentar, pues sería igual al mismo voltaje que representa la entrada. ¿Sí? ¿Sale por nada? Sí, recuerda que siempre que planteemos que es el voltaje de tierra, siempre vamos a decir que es 0. Bueno, entonces básicamente es lo que tenemos hasta ese punto. Pero recuerden que ese punto es nada más el segundo bloque de lo que es el sistema. Entonces vamos a seguir avanzando. El siguiente paso que vamos a desarrollar ahora es, bueno, van a ser cuatro sites, es el sistema RC, el operacional que acabamos de hacer. Luego viene otro operacional, recuerden que es donde ahí vienen como dos ramas, para que vean más o menos cómo lo vamos a trabajar. Creo que por ahí habían hecho un ejercicio para que más o menos vieran qué pasaba, pero bueno, ahorita vamos a resolverlo. Y luego viene lo que es la etapa del motor de CD, ¿no? Del servo. Sí, pero ahorita vamos a ver cómo se resolvía eso. Para si a alguien le quedó duda o no tenía claro, vamos a verlo, ¿no? De la competencia también por lesión. Déjenme nada más. Vamos a hacer la otra sesión para cambiarlos de una vez y no andar con que a la mera hora nos sale esta cosa. Yo espero que ya la siguiente semana ya estaremos trabajando con igual migrar lo que es la clase al Meet, pero ya con las licencias que compró el TEP. Entonces ya no tendríamos estos problemas de estar cambiándonos cada hora, ¿no? Ya pudiéramos trabajar de una mejor manera.
Entonces aquí les voy a compartir. Que con 17 Ahí está entonces la clave, ¿no? Para de una vez pasarnos. Y acá quitamos la presentación. Ejemplo como es, un ejemplo pues, un poquito más elaborado y que igual pueda tener una parte de complejidad. Realmente la complejidad básicamente es nada más el planteamiento, en que entendamos cómo podemos darle solución o cómo podemos llevar ese circuito a una forma, digamos, diferente, pero que signifique o que represente para el sistema la misma función. En este caso, nosotros podemos observar en el circuito que tiene una característica, es decir, nosotros tenemos una configuración en la cual tengo aquí una resistencia de entrada que es R6. Sabemos que R6 aquí tiene una entrada que es el voltaje VDS, recuerden, ¿no? Y sabemos que acá a la salida vamos a tener en este caso un voltaje. Planteamos que ahora pues lo podemos llamar voltaje CDS. Recuerden que en la final de cuentas no hay problema, ustedes dicen que es VA, voltaje en B, si quieren ponerle voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, voltaje 4, al final de cuentas es nada más unas variables que nosotros estamos planteando. Bueno, mire, ahora, cuando llegamos al circuito, yo puedo decir que aquí hay una corriente de entrada. Yo sé que es la misma que hay aquí. Yo sé que esta corriente que entra aquí, pues va a llegar a este punto, que es el mismo. Entonces, obviamente, esta corriente, yo sé que tiene dos opciones. Una es entrar al operacional. Bueno, esa opción no es viable. ¿Por qué? Porque ya vimos que esa configuración, bueno, más bien, esa consideración, nos dice que la impedancia de entrada es muy alta. ¿Cuál es la otra opción que tiene? Pues dividirse y irse una parte por aquí y otra parte por acá. Al final de cuentas, yo sé cuando lleguen a este punto, pues las dos corrientes se van a volver a unir y van a generar un voltaje de salida. Entonces, ¿cómo lo puedo analizar o cómo lo puedo entender desde otro punto de vista? Bueno, pues yo sé que la corriente en realidad, a mí no me interesa saber cuánta corriente se viene por aquí y cuánta corriente se viene por acá, porque diría, pues aquí hay una corriente 1 que genera una corriente 2 y una corriente 3. Pero en realidad, a mí no me interesa saber cuánto vale 2 y cuánto vale 3. Lo que me interesa saber es qué va a ser o a qué va a ser igual la salida. Entonces, realmente es como si yo dijera, pues prácticamente yo tengo ahí una impedancia. A ver, ¿qué dice? Exactamente, Frank, exactamente. Lo más sencillo es, pues, simplificarlo, ¿no? Decir, bueno, pues si a mí no me interesa esto que está aquí, como dice Frank, pues yo puedo simplificar esto y llevarlo a una forma en la cual, pues, la corriente lo que vea es la impedancia equivalente de todo esto, que fluya una corriente, ¿sí? Que a final de cuentas, pues, sea la misma que va a salir y va a generar el voltaje de salida. Entonces, aquí tendría lo que es una impedancia equivalente, ¿sí? Entonces, como dice Frank, tenemos que simplificar esas ramas. ¿Cómo las simplificamos? Bueno, pues muy sencillo. Podríamos decir que yo tengo una ramificación en la cual tengo esta resistencia, ¿sí? Tengo aquí otra conexión en la cual tengo una resistencia y tengo un capacitor, que al final de cuentas pues, es lo mismo, ¿no? Este es R7, este es R8 y este es C2. Entonces voy a reducirlo para tener una sola impedancia equivalente. Yo sé que estos dos están en serie. Entonces, yo digo, la impedancia equivalente de estos dos, pues lo planteo como R8 más 1 entre SC2, porque recuerden que esta es la impedancia del capacitor. Entonces, pues decimos ahí, ¿cuál es la impedancia entonces equivalente? Pues sería SC2, que es el mínimo común divisor. Este entre 1 pues me da este, por lo que está arriba, pues nos da SC2 por R8. Esto entre esto me da 1, por lo que está 1, pues me sigue dando 1. Entonces, esto que está aquí es la equivalente de la rama de abajo. Entonces, quiere decir que
Es como si yo digo que tenemos ahora una rama en la cual está conformado por R7 y la impedancia equivalente de acá, que sería SC2, R8 más 1, entre SC2. Entonces, ahora tengo que encontrar el equivalente de todo esto. Yo sé que este y este están en paralelo. Entonces, el paralelo será entre R7 con la equivalente de lo de abajo, que es SC2, R8 más 1, entre SC2. Sabemos que para hacer ese paralelo, pues es la multiplicación entre la suma. Por lo tanto, diríamos que es R7 que multiplica a todo esto, que sería SC2, R8 más 1, entre SC2. ¿Entre quién? Pues entre la suma, que sería R7 más S, C2, R8 más 1. Y todo esto entre SC2. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Pues realizar la operación, de modo que me quede. Si queremos desarrollar esto, pues una opción sería, por ejemplo, voy a poner acá, sería S, C2, R7, R8 más R7 entre SC2, ¿no? Que es la multiplicación. Recuerden que aquí hay un 1, multiplicamos de esta manera. En la parte de abajo, ¿qué nos queda? Primero tenemos que plantear cuál es el mínimo común divisor. Recuerden, aquí tenemos este, entonces nos quedaría el mínimo común divisor de este y de este, pues sería SC2. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, pues dividimos SC2 entre 1 y nos queda SC2 multiplicado por lo que está arriba. Entonces nos quedaría SC2 multiplicado por R7 más, ahora dividimos SC2 entre SC2 y nos queda 1 multiplicado por lo que está arriba. Y arriba tenemos SC2 R8 más 1. Este término y este término son iguales, entonces podemos eliminarlos. De modo que ahora lo que obtenemos es SC2, R7, R8 más R7 entre SC2, R7 más SC2 por R8 y más 1. Esto que está aquí entonces es igual a la impedancia equivalente, que es la que estaría viendo la corriente que fluye por aquí. Entonces, en base a eso, ¿qué es lo que tenemos ahora que plantear? Pues el análisis de esta parte, ¿no? Decir, bueno, ahora voy a tener una corriente 1 y voy a tener una corriente 2, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia del anterior? Bueno, que ahora aquí hay un voltaje que es el voltaje en la terminal inversora. Este voltaje está conectado a tierra. El voltaje de la terminal inversora y la no inversora está conectada acá. Entonces recuerden, esta corriente llega hasta este punto y encuentra dos caminos. Entonces, este camino de acá pues, es el camino más viable, por lo tanto decimos que la corriente 1 es igual a la corriente 2. En este caso no está diciendo, recuerden, la otra consideración es que el voltaje en la terminal no inversora es igual al voltaje en la terminal inversora. Pero, a diferencia del anterior, que teníamos una entrada en esta terminal que era el voltaje en A, esta terminal que está aquí está conectada a la Tierra. Y el voltaje en Tierra dijimos que vale 0. Entonces quiere decir que el voltaje que van a ver los dos es 0, ¿no? Como está conectado a Tierra, este ve 0 volts. Y por lo tanto, si este ve 0 volts, el otro ve lo mismo. Entonces diríamos que vale 0. Bueno, con esas consideraciones, ahora, ¿qué es lo que tenemos que plantear? Pues plantear que la corriente I1 es igual a ¿quién? Bueno, pues al voltaje de entrada, que es el voltaje VDS, menos a dónde llega, que es el voltaje en la terminal no inversora, y que cruza lo que es R6. La corriente 2, ¿a qué va a ser igual entonces? Bueno, pues la corriente 2 dice que es el voltaje en la terminal no inversora, menos el voltaje a dónde llega, que es el voltaje BC de ese. ¿Entre quién? Pues entre la impedancia equivalente. Y sabemos que la impedancia equivalente es todo esto que tenemos aquí, ¿sí? Básicamente. Entonces, ¿qué es lo que nos faltaría? Pues nos faltaría realizar
la aplicación de estas dos consideraciones para poder seguir trabajando y llegar a mi expresión final que me indique a qué va a ser igual entonces el voltaje BC de salida. Bueno, pero hasta este punto básicamente lo que decimos es, cuando el problema no me pida conocer variables intermedias como la corriente 2, como la corriente 3 o algún otro, pues realmente no es necesario trabajarlo de esa manera. O sea, la cuestión es llevarlo o modificar nuestro circuito a una expresión mucho más sencilla. O sea, realmente que nos permite decir, bueno, pues yo puedo trabajar, pero lo que me interesa en este caso es el voltaje BC de salida. No me interesan las corrientes, entonces pues puedo simplificar el circuito y dejarlo como una sola impedancia equivalente. A final de cuentas, pues eso no me afecta en nada. Entonces, pues sería como trabajar de menos, ¿no? Porque la otra sería, pues igual, plantear la corriente 2, la corriente 3 y decir, no, pues la corriente de 2, por ejemplo, pues es el voltaje de la inversora menos BCDS entre R7. No, pues la corriente I3 es el voltaje de la no inversora menos el voltaje BC de salida entre la equivalente de C2 y de R8, ¿no? Y al final de cuentas, pues decir, I1 es igual a I2 más I3, pues realmente pues nada más se hace más laboriosa lo que es esa expresión y realmente no es necesaria. Si nos plantearan que nuestro modelo tiene que contener o dar información o estar basado en el comportamiento, es decir, cuánto vale I2 o cuánto vale I3, bueno, si ahí no nos quedaría otra. Pero de no ser así, entonces quiere decir que pues está por demás, ¿no? No es necesario realizar cálculos adicionales, sino buscar la opción más viable. Porque recuerden que ya más adelante el análisis es parte fundamental porque puede hacer que nuestro sistema lo manejemos de una manera sencilla, pero puede ser que también, si no planteamos bien el problema, podamos llevarlo a un nivel mucho más complejo. Entonces, en este caso, pues lo conveniente es eso, ¿no? O sea, decir, ¿sabes qué? Pues mejor busco la manera de que sea lo más simple posible, ¿no? De no meter cosas de que no me pida, ¿no? Porque al final de cuentas, pues eso va a restar tiempo que puedo utilizar o que puedo necesitar en un procedimiento más adelante, ¿no? A lo mejor cuando lleguemos a la parte matemática, el análisis pues, es solo una parte, ¿no? Pero cuando llegamos a la ecuación, ahora tendríamos que aplicar toda la parte matemática y luego modelarlo y luego simularlo o graficarlo, ¿no? Entonces, realmente, pues un proceso que se vuelve un poco más laborioso y conforme vamos a ir avanzando. Entonces, lo ideal es irnos sobre lo que es necesario, ¿sí? Sobre los puntos que nos van a permitir a nosotros poder trabajar en el modelado final. Bueno, entonces, pues básicamente es como podemos trabajar esta parte, ¿sí? ¿Qué nos falta? Bueno, nos falta hacer los planteamientos I1 y de I2. Y de ahí en adelante, bueno, pues prácticamente empezar a trabajar en la sustitución para simplificar. Bueno, hasta este punto, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre este bloque? O continuamos ahorita con el resto del análisis. Muy bien, Sai. Bueno, entonces, si por ahí no hay alguna duda, entonces vamos a continuar. Muy bien, Julia. Igual voy a borrar ahorita esta parte por si, díganme si, bueno, si hay alguna captura de pantalla, si van a hacer su captura de pantalla, no hay ningún problema. Si alguien igual está tomando nota, y no termina, pues díganme con toda confianza, nos esperamos tantito en lo que termina y continuamos, ¿no? Entonces, si hay alguien, igual, coméntenme, ¿no? Profe, ¿Qué pasó? y por ejemplo, ahí ya estoy viendo que hay pues la ecuación final donde se saca el aceite equivalente, ya no se va a poner como en la expresión de voltaje de salida es igual a lo que hay en el sistema menos el voltaje de entrada. Sí, no, pero es que esa expresión que tenemos es nada más para la impedancia equivalente. Es la simplificación, pues, lo que decíamos de las ramas, ¿no? Pero nos falta la consideración de decir que ahora, eso es nada más la impedancia equivalente de las dos ramas, pero nos falta plantear la parte que relacionemos que la corriente 1 es igual a la corriente 2 y que el voltaje en la terminal inversora es igual al voltaje en la terminal inversora. Y en esa relación, de ahí va a salir la expresión que nos relacione lo que es a qué es igual BC de S.
y se relacione también con lo que es el voltaje de entrada, ¿no? Pero esa parte de ahí que tenemos ahí no es todavía la ecuación final, sino es nada más la parte que corresponde a la simplificación de las ramas, ¿no? Nada más. Ah, ok, profe. Entonces ahorita la vamos a sacar, ¿no? Sí, ahorita la vamos a sacar, igual vamos a ver, ¿no? Déjeme borrarle ahí entonces, ya si no falta nadie, vamos a borrarle esta parte, ¿no? Lo que ya no ocupemos, esto pues ya vimos cómo se obtiene, cómo lo simplificamos y todo esto, ¿no? Nos vamos a quedar nada más con el equivalente o plantear lo que sería el equivalente para ver a qué sería igual esto que tenemos aquí. Voy a quitar todo esto. Y bueno, vamos a empezar. Nos decíamos que entonces hay que plantear nuevamente nuestra primera consideración. Y nuestra primera consideración, recuerden que decíamos que I1 es igual a I2. Entonces, I1 sabemos que es el voltaje en B de S, menos el voltaje en la terminal no inversora, entre la resistencia que es R6. Pero decíamos que entonces I1 es igual a I2. I2 es el voltaje en la terminal no inversora, menos el voltaje BC de S. O sea, la salida. ¿Entre quién? Entre la impedancia equivalente. Bueno, pero recuerden que decíamos también que esta consideración que está aquí hay que aplicarla. Entonces decimos, entonces, por lo tanto, este voltaje vale 0, este voltaje de aquí también vale 0. Por lo tanto, tenemos una expresión en la cual el voltaje BDS entre R6 es igual a menos el voltaje BCDS entre la impedancia equivalente. ¿Sí? Entonces podemos manejarlo igual hasta ahorita aquí. Entonces, recuerden que lo que nosotros necesitamos es saber cómo nos va a quedar la expresión que relacione el voltaje C, o sea, el voltaje BC. Tenemos que despejar esto. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que este que está aquí está dividiendo, por lo tanto va a pasar multiplicando. Entonces nos quedaría que es la Z equivalente entre R6 por el voltaje en B de S. Y eso es igual al voltaje BC de S. Como este es negativo, podemos multiplicar ambos lados por menos 1 y este se vuelve negativo, este se vuelve positivo, ¿no? Entonces, pues no hay tanto problema. ¿Qué es lo que nos falta? Bueno, nos falta sustituir lo que es la impedancia equivalente. Quiere decir que esto que está aquí es lo mismo que si yo dijera que tenemos 1 menos la impedancia equivalente multiplicada por 1 entre R6 multiplicada por el voltaje B de S y que es igual al voltaje en C de S. Es lo mismo, ¿no? Es como si nada más lo separáramos. Si separamos, entonces quiere decir que podemos sustituir ahora sí lo que es la impedancia equivalente. Pero la impedancia equivalente dijimos que era todo esto, entonces nos quedaría menos la impedancia equivalente. Pero la impedancia equivalente dijimos que es S, C2, R7, R8 más R7 entre S, C2, R7 más S, C2, R8 más 1. Y que eso está multiplicado por 1 sobre R6 y por el voltaje en B de S, que es igual al voltaje en C de S. ¿Sí? Y finalmente, pues ya, lo que nos quedaría sería nada más multiplicar. Al multiplicar, esto ya lo ocupamos. Al multiplicar, pues sabemos que es lo de arriba por lo de arriba, lo de abajo por lo de abajo, y nos quedaría una expresión que es menos S, C2, R7, R8 más R7. Y en la parte de abajo sabemos que este R6 va a estar multiplicando a cada uno de los términos que tenemos aquí. Entonces podemos manejarlo como término que podemos dejar implícito, que sería S, C2 por R6, o sea, por este término, multiplicado por R7, si multiplicamos por este, más este término multiplicado por R6, que sería S, C2, R6, R8. Y finalmente más
R6 por 1. Entonces nos queda R6. Pero todo esto está multiplicado por el voltaje B de S. Y eso nos va a generar una salida que es BC de S, que es el voltaje que nosotros estamos planteando aquí. Entonces quiere decir que todo este voltaje o toda esta expresión está representando mi salida de este bloque. Entonces decimos el voltaje BC de S es igual a ¿qué? A todo esto multiplicado por el voltaje de entrada, que ya sabemos que es el voltaje B. ¿Ves? Lo que tendríamos acá. Entonces llegamos a lo que sería nuestra tercera ecuación. Donde despeja la variable del voltaje de salida, ¿sí está? Aquí, mira, este está dividiendo, entonces va a pasar multiplicando. Entonces multiplica a todo esto. Pues como multiplica, pues se multiplica Z equivalente por el voltaje en B entre R6. Aquí tenemos un signo negativo, entonces recuerda que ese signo negativo pues podemos multiplicar en ambos lados por -1. Al multiplicar por -1 quiere decir que este se vuelve positivo y este que está acá se vuelve negativo. Entonces tenemos esta expresión, la impedancia equivalente multiplicado por el voltaje y dividido entre R6 es igual a ¿quién? ABC. Esto es como si lo separáramos, ¿no? Y dijéramos, esto y esto es lo mismo. Es decir, menos la Z equivalente por 1 sobre R6. Si yo multiplico esto por esto, pues me da esto mismo que tenemos aquí. Entonces, como si fuéramos, por ejemplo, yo tengo A por B por Y. Entonces, realmente esto es como si yo dijera, pues tengo entonces A multiplicado por Y entre B. O A por B entre Y. O sea, realmente es nada más como separarlo, ¿no? Lo separé para tener esta parte de aquí que sea la impedancia equivalente. Y la impedancia equivalente, pues yo sé que es todo esto que está aquí. ¿Sí? Y que eso está multiplicado por ¿quién? Pues por 1 entre R6, ¿sí? Que es lo que yo, digamos, esta parte separe. Entonces, al separarlo, pues nos queda menos la impedancia equivalente por 1 entre R6. Entonces, tenemos ese término. Todo esto es la impedancia equivalente, multiplicado por 1 entre R6 y multiplicado también por el voltaje de entrada. Eso nos da mi voltaje de salida, que es el voltaje BC de S. Y de ahí pues nada más multiplicamos, ¿no? Sabemos que se multiplica este por este y todos estos términos por R6. Entonces, aquí estamos incluyendo R6, R6 y R6. Y eso, pues, toda la ecuación como resultado. ¿Sí está ahí? Ok, muy bien. Entonces, básicamente llegamos a lo que es entonces nuestra tercera ecuación. Pero recuerden que en la ecuación, pues lo más laborioso, pues fue esto, ¿no? Simplificar lo que son las dos ramas. ¿Sí? Para, pues al final de cuentas pues nos va a quedar un término bastante un poco largo, digamos, o con bastantes elementos, pero es mucho más sencillo, pues que estar planteando I1, I2, I3, y luego I1 es igual a I2 más I3 y ir sustituyendo, ¿no? Entonces realmente, pues mejor es, en la medida que se pueda, simplificar el circuito que estamos trabajando. Bueno, entonces vamos a pasar a ver lo que es el último bloque. Si recuerdan, ese último bloque está conformado por un motor de CD. Entonces, básicamente, lo que nos va a plantear en ese caso es, si recuerdan, que ya tenemos un conjunto de ecuaciones, ya tenemos nuestras ecuaciones definidas. ¿Qué es lo que va a cambiar? Bueno, pues lo que va a cambiar es que ahora esas ecuaciones, pues nada más tenemos que adaptarlas en base a las variables que nos estén planteando. Y con esas ecuaciones empezar a trabajar para posteriormente irnos regresando hacia atrás e ir sustituyendo hasta llegar a la expresión que nos relacione el desplazamiento angular con mi voltaje de entrada, que a final de cuentas es lo que estamos buscando, ¿no? Esa expresión que me relacione el desplazamiento angular o cómo se comporta dependiendo de quién, pues del voltaje de entrada, ¿no? O sea, nos va a pedir nos va a pedir, por ejemplo, un valor y decir, bueno, pues, ¿cuánto vale tu voltaje de entrada? No, pues es una entrada escalón que va de 0 y en un instante alcanza 5 volts y ahí se mantiene. Bueno, entonces ante esa entrada, pues el desplazamiento angular pues, va a tener este comportamiento, va a empezar a crecer, va a tener por ahí unas oscilaciones y luego se va a estabilizar en 5 volts, ¿no? O no sé, el desplazamiento X, ¿no?
si cambia tu voltaje de entrada, no, pues quiere decir que entonces el desplazamiento a la salida también va a cambiar. Pero bueno, esa es la tercera parte, o sea, la parte del modelo que correspondería a nuestro tercer bloque, ¿sale? Vamos a pasar entonces ahora a lo que es el cuarto bloque, en el cual trabajaremos, como ya decíamos, un elemento que ya vimos anteriormente, ¿sí? Bueno, entonces hasta ahí no hay alguien que falte de tomar el apunte o hacer su captura de pantalla. Ya saben, igual si alguien falta, igual con toda confianza, dígame, nos esperamos tantito en lo que termina, y continuamos, ¿no? A final de cuentas, vamos bien en tiempo, ya casi terminamos, ya nos falta mucho, ¿no? Porque las otras ecuaciones, como decíamos, pues ya están planteadas, ya nada más las vamos a adecuar a las variables que estemos manejando, y bueno, pues de ahí en fuera, va a ser lo mismo, ¿vale? Pues miren, llegamos a nuestro cuarto y último bloque. Nuestro cuarto y último bloque representa, decíamos que el motor CD, en el cual pues tiene una armadura y tiene ahí, por ejemplo, lo que se representa como la carga. Sabemos entonces que en este sistema tenemos un inductor, una resistencia, que es la impedancia de la armadura. Tenemos aquí la parte del motor, que es donde se presenta lo que es el voltaje inducido. Y además sabemos que en el motor tenemos una inercia y también lo que es una fricción. Recuerden que esto puede cambiar, ¿no? Recuerden que muchas veces pues, lo podemos encontrar de esta manera, ¿no? Por ejemplo, así. Y decir, no, pues esta es la inercia y aquí tengo lo que es una fricción. Y aquí se presenta un desplazamiento y aquí se presenta lo que es un par. Y acá tenemos lo que es la corriente de la armadura, que prácticamente esa corriente de la armadura, pues, como es constante, pues no va a afectar. Entonces, sabemos que del análisis obtenemos 4 ecuaciones que nos relacionan el comportamiento de motor SD. ¿Qué es lo que está cambiando? Bueno, pues sabemos que nosotros tenemos este sistema. Sabemos que aquí hay una entrada. Recuerden que la entrada pues, es la salida de la etapa anterior. La salida de la etapa anterior era el voltaje BCDS. Entonces, quiere decir que ahora aquí se va a establecer, recuerden, una corriente. Yo puedo decir que es la corriente de armadura. Entonces planteo que es IA, igual que mi ecuación. Esas ecuaciones son las mismas que vamos a manejar. ¿Qué es lo que va a cambiar? Pues, por ejemplo, lo que son las variables. Por ejemplo, nosotros sabemos que tenemos un elemento que es una bobina. Normalmente se decía que era en las fórmulas la bobina del motor. Bueno, entonces yo puedo decir que entonces este es el equivalente a LM, este es el equivalente de RM. Aquí hay un voltaje inducido, que sabemos que se representa de esta manera. Que hay un voltaje de entrada, un voltaje de alimentación, que era este. ¿Sí? Entonces, cada uno de ellos, bueno, pues es lo mismo, ¿no? Solamente tenemos que ver cómo los vamos a cambiar, ¿no? Por ejemplo, para la primera ecuación, bueno, en la primera ecuación, yo sé que tengo, o que me dice que hay un voltaje inducido, ¿sí? Ese voltaje inducido en el motor, pues me va a decir que en este caso es ¿quién? Pues es el voltaje A, ese que tenemos aquí, el voltaje VA de S. ¿Sí? Ese voltaje VA de S es el equivalente al voltaje inducido en el motor. Y dice que eso es igual a S por Km por el desplazamiento angular. Entonces, ¿qué es lo que está cambiando? Pues nada más esta variable, porque en las fórmulas anteriormente aquí lo manejábamos como M de S. S, Km no van a cambiar. ¿Por qué? Porque Km, recuerden que es un parámetro del motor. Es un parámetro que depende del fabricante, pero bueno, es un parámetro constante. Y el desplazamiento, pues sabemos que aquí se presenta. Entonces aquí tengo mi primera ecuación, 1A, que es mi adecuación de la primera. La segunda ecuación me dice que tengo un voltaje de entrada, pero yo sé que mi voltaje de entrada para este sistema es BC de S. ¿Sí? Entonces yo sé que el voltaje de entrada es igual a ¿quién? Bueno, pues a la corriente. En este caso la corriente yo la planteé con el mismo y decimos que es la corriente IA de S, multiplicado por la impedancia de la armadura, el motor. Pero pues yo sé que
en este ejemplo se plantean con literales diferentes, pero pues, en esencia estamos hablando de lo mismo. Ahí está. Y que además tengo, de acuerdo a la malla, que el voltaje de entrada se reparte entre este voltaje y el voltaje que se induce en el motor. Pero el voltaje que se induce en el motor no está planteado como EMDS, sino como el voltaje VA/DS. Entonces obtengo mi ecuación 2A. ¿Sí? Básicamente, entonces nada más estoy como haciendo el cambio, ¿no?, de las variables. La ecuación número 3 es la ecuación que me relaciona lo que es el par. Y recuerden que decíamos que el par pues, es el mismo, es si no va a cambiar. Y dice que es K tau por la corriente de armadura. Y la corriente pues yo la planteé como el mismo. Entonces diríamos, bueno, pues mi ecuación 3A pues queda de la misma manera. La ecuación número 4 pues tampoco va a cambiar. ¿Por qué? Porque tengo la relación del par, pero respecto de lo que sería la carga. O sea, S cuadrada J más SB y por el desplazamiento de S. Y yo sé que esto no cambia, ¿no? Porque tengo la inercia, tengo la fricción. Entonces, básicamente tengo aquí mi ecuación 4A, que prácticamente no va a cambiar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a continuación? Recuerden, nosotros estamos planteando que de este bloque tiene que salir una ecuación que me describa una salida. Mi salida es el desplazamiento angular. ¿Dependiendo de quién? Dependiendo de la entrada. Y en este caso, la entrada es el voltaje BC. Entonces, tengo que dejar en función de este. Quiere decir que aquí yo tengo otras variables. Recuerden, las otras variables que tengo que eliminar son la corriente, ¿sí? ¿Son quién más? Pues el voltaje inducido, ¿sí? Son, además de lo que es el par. Entonces, tengo que eliminar esos parámetros y dejar mi ecuación solamente con dos variables, que son el desplazamiento angular y lo que es el voltaje de entrada. ¿Sí? Entonces, tenemos que trabajar entre ellas. Decíamos, bueno, yo aquí tengo una ecuación de la cual partimos, si recuerdan, es el par. Y decimos que el par dice que está igualado a lo que es el manejo de lo que es la inercia y la fricción, multiplicados por el desplazamiento. Bueno, el desplazamiento es algo que yo estoy buscando. ¿Sí? Es algo que yo estoy buscando. Entonces, yo voy a trabajar, por ejemplo, esta ecuación, que sería la ecuación 4. ¿Sí? Y tengo otra ecuación que también relaciona lo que es el par. Entonces, de estas dos, por ejemplo, decimos, pues podemos hacer una igualación y decir, no, pues K tau por la corriente de armadura es igual a tau, al par, perdón, ¿no? A tau. Pero yo sé que el par mecánicamente es igual a esto. Entonces yo puedo decir que es igual a S cuadrada J más SB y multiplicado por el desplazamiento angular. Ahora, esta variable es la que yo quiero tener, pero la otra variable que tengo que llegar a tener es el voltaje de entrada. Entonces, estas dos ecuaciones, pues prácticamente ya las utilicé. Ahora voy a ver en las otras ecuaciones qué es lo que puedo sustituir para eliminar variables y dejar solamente en términos de mi desplazamiento angular. Entonces, decimos, bueno, en la ecuación número 2, yo tengo mi voltaje de entrada, que es el que estoy tratando de relacionar. ¿Con quién? Con el desplazamiento. Pero aquí tengo una variable que es la corriente. Entonces, esto que está aquí abajo, que es la ecuación que obtuve, maneja la corriente. Entonces yo puedo decir, la corriente de armadura es igual a ¿quién? Pues va a ser igual a S cuadrada J más SB por el desplazamiento angular. Como K tau está multiplicando, pues va a pasar dividiendo. Quiere decir que entonces hasta ahí ya tengo a qué es igual la corriente de armadura. ¿En términos de quién? Pues en términos del desplazamiento. Porque recuerden que J, B y K tau son constantes. ¿Sí? La inercia no va a cambiar, la fricción no va a cambiar y esta constante del motor tampoco va a cambiar. Entonces, quiere decir que ya estoy nada más manejando lo que es una variable que es la corriente de armadura y otra variable que es el desplazamiento angular. Entonces, eso yo lo puedo sustituir en la siguiente ecuación.
para poder tener en la misma ecuación el voltaje de entrada y el desplazamiento angular. Es decir, vamos a tener voltaje CDS es igual a la corriente de armadura. Ah, pero la corriente de armadura, yo ya sé que vale S cuadrada J más SB por el desplazamiento angular entre lo que es la tau. ¿Y que eso está multiplicado por quién? Pues por la impedancia representada por SLA, o sea, la impedancia de la armadura, más el voltaje BA de S. ¿Sí? Pero, nuevamente, yo sé que este voltaje que está aquí es otra variable. Entonces, esa otra variable tengo que buscar la manera de eliminarla. ¿Cómo la puedo eliminar? Puesto que solamente quiero tener esta variable que es el voltaje de entrada y mi desplazamiento θ de S. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Pues muy sencillo. Yo acá tengo en la ecuación número 1 a BA y me dice que BA es igual a esto que está aquí, en donde encuentro que esto es constante, pero tengo el desplazamiento angular, que es la variable que yo estoy buscando. Entonces, quiere decir que yo puedo sustituir y decir BC de S es igual ¿a quién? A S cuadrada J más SB por θ de S entre lo que es el valor de k tau multiplicado por SLA más RA más el voltaje en A, pero ya sé que el voltaje en A es S km por θ de S. Pues, ¿qué logré con esto? Pues ya logramos que tenemos una ecuación que involucra el voltaje de entrada y la variable que quiero tener como salida, que sería θ de S aquí y θ de S de acá. Entonces prácticamente ya tenemos la ecuación. De ahí en adelante, ¿qué falta? Pues nada más trabajar la parte algebraica de esta expresión, ¿sí? Para simplificarla y poder decir BC de S es igual a esto multiplicado por θ de S. O θ de S más bien es igual a esto multiplicado por BC de S. ¿Sale? Entonces nos faltaría eso. Pero si fijan, hasta este punto, pues realmente es lo que ya trabajamos, ¿no? O sea, es obtener una sola ecuación a partir de las ecuaciones pues, que ya están planteadas, ¿no? Digo, las ecuaciones planteadas ya no, recuerden que yo les decía, esas ya no van a cambiar. No hay que hacer el análisis cada vez que nos pongan un motor SD o el diagrama, ¿no? Correspondiente, sino que esas ecuaciones las vamos a trabajar. En este caso, pues se fijan nada más es identificar cuáles son las variables que plantean las ecuaciones e identificar cuáles son las variables que yo tengo en el sistema, hacer el cambio y a partir de ahí pues empezar a trabajar entre ellas, ¿sí? Ahora, básicamente con esto pues casi ya tenemos la ecuación final, solamente como yo les comentaba, nada más hay que empezar a trabajar la parte de el álgebra, ¿sí? Y básicamente fíjense, pues ya nada más serían unas multiplicaciones y una factorización y llegaríamos a la expresión final, ¿no? De lo que estamos buscando. Bueno, este, vamos a pasar a resolverlo. Igual, voy a borrar una parte de ahí para si alguien falta, nuevamente, si le falta de tomar, copiar alguna parte de alguna operación o algo, bueno, pues que me diga, y nos esperamos tantito en lo que termina, no hay ningún problema en ese sentido, ¿no? Bueno. Entonces las únicas dos ecuaciones que van a cambiar son las dos primeras, ¿verdad, profe?
a las Sí, variables. realmente en eso. Sí, porque realmente, si fijan, pues en las últimas no van a cambiar porque tenemos inercia y tenemos fricción en la parte mecánica, entonces eso pues realmente no van a cambiar. Pero en la otra sí, porque pues podemos plantear, o hay libros que manejan, por ejemplo, el mismo diseño o cambia algunas cositas, ¿no? La forma en la que lo plantean, pero pues cambian variables, por ejemplo, LM por LA, o que la corriente le ponen corriente no, corriente uno o alguna otra, ¿no? Entonces, básicamente lo que cambian son como las literales que están manejando. Pero esas dos ecuaciones, esas no van a cambiar, ¿no? Digamos, ah, la primera igual se puede cambiar también incluso, ¿no? Porque el voltaje inducido, pues también sabemos que es igual a EM, ¿no? En nuestras ecuaciones originales. Entonces, pues nada más serían esas. Las últimas ecuaciones igual sí no van a cambiar porque pues relacionan lo que es el par y en términos del desplazamiento angular y en términos, como decíamos, de la inercia y de la fricción. ¿Sí? Entonces son las únicas que van a cambiar. Profe, ahí en las ecuaciones que nos dan originalmente, EM se refiere al voltaje de entrada. No, al voltaje inducido, a este voltaje que está aquí, mira, este voltaje de aquí. Recuerden que aquí tenemos un voltaje de entrada que es EA, que se reparte entre estos, ¿no? Y aquí en las ecuaciones maneja que este es el voltaje inducido en el motor, que es lo que está cambiándose por el voltaje A. Ok, gracias, profe. De nada. Bueno. Entonces vamos a continuar. Voy a borrar ahora sí ya esta parte que tenemos aquí para ver cómo nos queda ya la ecuación final, ¿no? Vamos a ver, esto ya lo tenemos. Entonces, quitamos todo esto que ya no nos sirve. Y recuerden que ambas lo que queremos es obtener una sola ecuación que nos describa el comportamiento del desplazamiento angular dependiendo del voltaje de entrada, en este caso dBc. Entonces decimos, ya tenemos una ecuación que nos dice que BCDS es igual a esto que está aquí. Entonces decimos que hay una parte que es S cuadrada J más SB que multiplica a lo que está aquí afuera. Y lo que está aquí afuera aquí es SLA más RA. Y que estos dos términos están multiplicados por teta ds. Y que además se dividen entre K tau. Más este otro término que tenemos acá, que sería SKM por teta ds. Y de ahí, pues podemos factorizar al desplazamiento. Entonces diríamos que el voltaje BC ds es igual a S cuadrada J más SB multiplicado por SLA más RA entre K tau más SKM y multiplicado por teta ds. Bueno, aquí para que no se vaya a confundir. Más, ahí está. Y multiplicado por teta ds. Entonces, ¿qué nos falta de ahí? Nos falta realizar esta suma que tenemos aquí, de modo que nos queda BCDS es igual a ¿quién? Bueno, sabemos que este es como si tuviéramos aquí un 1 y decimos mínimo común divisor, pues es K por tau, K tau. Esto pues, es K tau, entre K tau nos queda 1, por lo que está arriba, pues nos queda lo mismo, ¿no? S cuadrada, J más SB por SLA más RA. Aquí tenemos K tau entre 1, es K tau, por lo que está arriba, pues nos va a quedar S, KM por K tau. Y todo eso está multiplicado por teta ds. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que realizar finalmente? Bueno, pues es llevar a una expresión que nos diga que como salida tenemos aquí, o sea, el desplazamiento. Aquí decimos que el voltaje de entrada es todo esto multiplicado por el desplazamiento. Entonces, esta ecuación nos diría que es igual BC.
pero realmente lo que queremos tener es una ecuación que nos diga a qué es igual mi salida, que es teta de S. Entonces quiere decir que todo lo que está aquí dentro de los paréntesis está multiplicando al desplazamiento. Entonces vamos a pasarlo. ¿Cómo lo pasamos? Pues dividiendo. Si lo pasamos dividiendo, sabemos que es el equivalente a que todo lo que está aquí adentro se va a invertir. Es decir, vamos a tener catao entre S cuadrada J más SB por SLA más RA más SKM por catao, ¿no? Y multiplicado por ¿quién? Multiplicado por BCDS, que es el voltaje de entrada de este bloque. Y que todo eso es igual al desplazamiento angular. Entonces, ahora sí, esta ecuación que tenemos aquí es nuestra ecuación número 4. Ya tenemos entonces las 4 ecuaciones que describen los 4 bloques o los 4 segmentos que conforman nuestro sistema híbrido. ¿Qué es lo que sigue a continuación? Bueno, pues sabemos que a continuación hay un sistema que nos pidieron modelar y nos dijeron que tenemos que tener un modelo que nos describa cómo se comporta el desplazamiento angular, pero dependiendo del voltaje de entrada, que es BCCDS. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacer una sustitución hacia atrás. Yo sé que en esta ecuación tengo el desplazamiento angular y me dice que es igual a todo esto multiplicado por BCDS. Todo esto es el modelo matemático del motor de CD, pero dice que está multiplicado por BCDS y lo que estamos buscando es BCC. Entonces no es el voltaje que nosotros debemos de tener, pero me voy a regresar. Ay, perdón, ya me fui de más, ¿verdad? Yo tengo esta ecuación. Esta ecuación me describe a qué es igual BC de S. ¿Sí? BC de S me dice que es igual a todo esto, a menos todo esto, multiplicado por el voltaje en B. Entonces, quiere decir que aquí yo en lugar de poner BC de S, voy a poner todo lo que está acá, que es a lo que está igualado. Entonces, en esta ecuación, yo voy a tener una relación entre teta de S, pero ya no BC, sino voltaje en B. Pero el voltaje en B tampoco es el voltaje que estamos buscando. El que estamos buscando va más atrás, entonces tenemos que regresarnos. Aquí tengo otra ecuación que me dice que es igual el voltaje en B. Entonces, en la ecuación, cuando yo cambie, voy a tener este término. Pero en lugar de poner este término, pues voy a poner a lo que es igual, que sería a todo esto multiplicado por el voltaje en A. Pero el voltaje en A tampoco es el voltaje que estamos buscando, sino es el voltaje en C. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cambiar el voltaje en A por todo lo que está aquí, multiplicado por BCC. Quiere decir que entonces, al final, aquí voy a tener otros términos y voy a tener BCC igual a teta de S. Entonces, quiere decir que todo eso que tengo ahí, en realidad, pues va a ser la función que debo de simplificar o cómo debe de manejarse, pero voy a tener ya todos los términos. ¿Sí? Entonces, es lo que tienen que hacer, pues nada más ir haciendo una sustitución hacia atrás. Y eso es lo que ustedes van a realizar. Es decir, ya igual, si quieren hacer lo que falta del tiempo, lo quieren hacer ya más tardecito, con más calma. Bueno, lo que quiero es que hagan eso, ¿no? Que una vez que tengamos esas 4 ecuaciones, pues bueno, vayan haciendo esa sustitución y vayan trabajando de manera algebraica, pues lo más que se pueda, ¿no? Así lo tiene, Kimi. Para que vean bien, para que vayan viendo cómo vamos a ir, cómo vamos a llegar a la ecuación final que relacione el desplazamiento angular con el voltaje BCC, o sea, con el voltaje de entrada en esa ecuación. Solamente vamos a tener esas dos variables. Entonces, prácticamente es nada más ir haciendo la sustitución de cada uno de ellos y ir haciendo operaciones de multiplicación y demás, ¿no? Pero bueno, eso va a quedar entonces para que ustedes ahí practiquen y, ¿cómo se llama? Pues puedan llegar al resultado, ¿no? Y vayamos ya asimilando un poquito más esa parte, ¿sí? Pero bueno, digo, esa no va a ser, se queda pues como tarea, pero para que ustedes lo hagan y vayan practicando. Pero
también por ahí yo creo que el día de mañana, por ahí igual una oportunidad, les voy a subir un ejercicio parecido a este, ¿no? Para que ustedes practiquen y ese sí habría que entregarlo. ¿Eh? La entrada debe ser BCC, Julián, el voltaje que tenemos hasta acá. Este voltaje que está aquí, Julián, es el voltaje de entrada. Entonces quiere decir que al final todo lo que nos quede tiene que estar afectado por ese voltaje de entrada. ¿Sí? Entonces por ahí los voy a subir. Digo, mañana yo creo que un ejercicio para que ustedes practiquen algo muy similar a este y ese sí, digamos, habría que entregarlo, ¿no? Pero obviamente pues, la fecha de entrega sería por ahí el viernes más o menos, ¿no? Para que tengan tiempo de hacerlo y sobre todo para que vayan practicando en esta parte. ¿Sale? Bueno, hasta ahí, jóvenes, entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre este ejercicio? ¿No? ¿Todo claro? Muy bien. Pues ya con el ejercicio que ustedes resuelvan, pues básicamente sería muy bien, pues, sería como para que ustedes vayan practicando, ¿no? Vayan haciendo ejercicios, practicando y puedan llegar al resultado final, ¿no? Pero pues, básicamente es la práctica. Bueno, entonces, jóvenes, pues si no hay algo más, pues sería todo por el día de hoy. Ya casi se termina la hora. Entonces, bueno, quedamos a manera, ¿no? Entonces les comparto el día de mañana lo que es el ejercicio para que ustedes lo resuelvan y lo entreguen. Y recuerden que nada más sería como para que lo terminen y vean cómo queda ya la expresión final. Si tienen alguna duda, igual lo vemos la siguiente clase. ¿Sale? Bueno, jóvenes.